Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os traigo el nuevo Win Mini Pro, pero antes de empezar quiero dar las gracias a sus creadores que me han proporcionado esta unidad para el canal. Este nuevo dispositivo es una evolución y mejora de su afamado Win Mini. A simple vista podemos observar cómo es una caja mucho más grande en la que encontramos más entradas y salidas de audio que nos darán muchas opciones de conectividad. En cuanto al interior, aquí tenéis las características técnicas. La versión Pro aporta muchas novedades en las que podemos destacar la compatibilidad con el Chromecast, así que para los que tenéis un Android estáis de enhorabuena, ya que la transmisión desde el móvil será más fácil que nunca. Aquí podéis observar la diferencia de tamaño entre las dos generaciones. El nuevo Pro tiene un tamaño mucho más grande. También comentar que han añadido la opción del MQA y lleva todas las opciones que tenía la anterior generación, como puede ser el AirPlay 2, el DLNA, Bluetooth, etcétera, etcétera. En la parte frontal encontraremos controles táctiles de volumen, play y pausa y la posibilidad de predefinir tu lista de reproducción favorita. Dicho esto, vamos a proceder a la configuración para poder disfrutar de este increíble streamer. Lo primero que haremos es elegir qué tipo de salida queremos. En mi caso he elegido el cable óptico porque es el que más me gusta, pero como podéis ver, el Win Mini Pro tiene muchas más posibilidades. Y después tenéis que elegir a dónde lo conectáis. En mi caso lo voy a conectar a un reproductor Pioneer para visualizar si la salida del audio es correcta o no. Vamos con la opción que usaremos es la misma que para el Win Mini de primera generación. Una vez aquí tenemos que configurar lo que es la salida del audio. Pues aquí en esta opción vemos que tenemos la línea analógica, el cable óptico que es el que yo he elegido, la salida coaxial y el Bluetooth. Una vez hecho esto, pues ya tendríamos que configurar el audio. Aquí tenemos diferentes opciones, yo elegiría la del cable óptico y tendríamos que decirle qué profundidad queremos, siempre al máximo, 24-192. Y una vez hecho esto ya lo tendríamos listo para reproducir audio. Aquí comentar también que tenemos un ecualizador de 10 bandas, que la verdad es que está muy bien. Y después aquí ya una nueva opción que nos aparece es la del Chromecast Audio, que después lo probaremos y veréis cómo funciona. Pues nada, la primera prueba que vamos a hacer va a ser con el QoBooth. Iríamos a la aplicación QoBooth a través de la aplicación de Win Mini y aquí elegiríamos un disco. En este caso voy a elegir uno de Neil Young que está a 192 para que veáis cómo lo reproduce. En este caso, aquí, como podéis ver, sí que nos aparece 24 bits 192, pero ahora vamos a irnos a nuestro reproductor Pioneer para ver si en pantalla nos aparece ese 24 bits 192. Como podéis ver, sale exactamente lo mismo tanto en la aplicación Win Mini como en nuestro reproductor de audio, que eso nos indica que la reproducción de audio es perfecta. Pues ahora vamos a hacer la prueba con el Tidal. La plataforma Tidal, como ya sabéis, para llegar a las tasas máximas hace falta un decodificador de MQA. Afortunadamente, los creadores tanto del Win Mini de primera generación como del Pro han sacado esta opción que se llama MQA Core Decoder Beta, que como su propio nombre indica está en una fase experimental. Eso quiere decir que no todas las funciones están habilitadas, pero que esto cambiará a lo largo de las semanas o los meses hasta llegar a su versión final donde será completa. Aquí nos indica que hace un despliegue que llega hasta los 88,2 o 96. Esto ahora mismo, a día de hoy, funciona a través del Tidal Connect. Después tiene esta opción que nos dice que elijamos qué capacidad tiene nuestro DAC externo. Si no es MQA, si es completo, si es decoder, renderer. Ahora mismo la única función que funciona es esta, el no MQA support. Y nada, y entonces ahora pues nos vamos a ir al Tidal para que veáis cómo funciona. Nos vamos al Tidal y entonces aquí he elegido un disco que de forma normal está en 2448, pero si elegimos lo que es el Tidal Connect, le damos y ahora le damos al play. Y entonces
volvemos y ahora nos tendría que salir 96. Fijaros, 24,96, que a mí esto me parece asombroso. La verdad, a través del Tidal Connect conseguir esas tasas de bits. La verdad es que es una pasada. Podemos ver en la aplicación de WinMini sí que nos aparece el primer despliegue de 24,96 a través del Tidal Connect, pero ahora vamos a comprobarlo en nuestro reproductor Pioneer a ver si nos aparece esos 96 y efectivamente sí que nos aparece. Eso quiere decir que la transmisión es perfecta. Una de las novedades, sin duda, de este nuevo dispositivo es la nueva opción de transmisión a través del Chromecast y es tan sencillo como en cualquier aplicación tocar en el simbolito y efectivamente nos aparecerá nuestro WinMini Pro. Le damos y en pocos segundos ya nos estará reproduciendo la música. Como podéis ver, es bastante rápido y se oye de maravilla. Y por último, enseñaremos cómo crear un multi-room o grupo de altavoces, que es muy sencillo. Al ser compatible tanto con el WinMini de primera generación como el Pro, pues es muy sencillo. Le daremos al simbolito y aquí nos detectará todos los dispositivos, pues seleccionamos los que tengamos y como podéis ver, ahora nos los ha unido y podemos controlar tanto el volumen general como el de tanto un dispositivo como otro. Y cuando queramos quitar esta opción, pues es otra vez en el simbolito y quitamos el altavoz. Y ya está. Pues nada chicos, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!